Existe un encuentro, un momento preciso en el tiempo donde dos almas se reconocieron más allá de las palabras, más allá de la teología, más allá de todo lo que nos han enseñado, un encuentro que cambió la historia del cristianismo para siempre, pero que nunca fue registrado en los evangelios oficiales. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en ese primer instante entre Jesús de Nazaret y María Magdalena desafía 2000 años de doctrina controlada. Cotata Benítez, el investigador español que dedicó décadas a reconstruir la vida oculta de Jesús, descubrió algo que las instituciones religiosas prefieren mantener en silencio. El encuentro entre Jesús y María no fue accidental, no fue casual y definitivamente no fue como nos lo han contado. Fue algo mucho más profundo, mucho más humano y por esa misma razón mucho más peligroso para quienes construyeron el dogma. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no está en tu Biblia, no porque sea falso, sino porque fue deliberadamente excluido, y cuando comprendas cómo se conocieron realmente, cuando entiendas las circunstancias exactas de ese primer encuentro, algo dentro de ti cambiará, porque verás a Jesús no como una estatua de mármol inalcanzable, sino como lo que realmente fue, un hombre capaz de reconocer la divinidad en otra persona, especialmente en una mujer que el mundo había condenado. Benítez no inventó esta historia, la reconstruyó a partir de textos gnósticos, evangelios apócrifos, tradiciones orales preservadas en comunidades cristianas orientales y documentos que nunca llegaron al canon oficial. Y lo que encontró no es una leyenda romántica, es una verdad espiritual que ilumina todo el ministerio de Jesús de una manera que la Iglesia nunca quiso que vieras. Este no es un relato de escándalo, es un relato de reconocimiento, de dos seres humanos que en un instante comprendieron algo que el resto del mundo tardaría siglos en apenas intuir. Pero antes de llegar a ese momento exacto, necesitas entender quién era realmente María Magdalena antes de conocerlo, porque ahí es donde comienza la verdadera historia. Sección 1. La mujer antes del encuentro. María Magdalena no era una prostituta. Esa es la primera mentira que debemos desmantelar porque fue construida intencionalmente en el año 591 por el Papa Gregorio Magno, quien decidió fusionar a tres mujeres diferentes de los evangelios en una sola figura degradada. ¿Por qué? Para neutralizar su poder, para convertir a la discípula más cercana de Jesús en un símbolo de pecado redimido, controlable, silenciable. Pero los textos más antiguos nos cuentan otra historia. María era de Magdala, una próspera ciudad comercial en la costa del mar de Galilea. Su nombre completo, Miriam de Migdal, indica que pertenecía a una familia de posición. Magdala era conocida por su industria de tintes, su comercio de pescado salado y su relativa apertura cultural debido al constante flujo de mercaderes griegos, romanos y fenicios. María no era una mujer de la calle, era una mujer educada, probablemente independiente económicamente, lo cual en el siglo I era extraordinariamente inusual. Los evangelios gnósticos, especialmente el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, la presentan como alguien con profundo conocimiento espiritual, no como una seguidora pasiva, sino como una iniciada, alguien que comprendía las enseñanzas de Jesús a niveles que incluso sus discípulos varones luchaban por alcanzar. Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona. Antes de conocer a Jesús, María estaba enferma. No físicamente en el sentido convencional, sino espiritualmente devastada. Lucas 8:2 menciona brevemente que de ella habían salido 7 demonios. La teología tradicional interpreta esto literalmente, como posesión demoníaca. Pero Benítez, tras estudiar el contexto cultural y lingüístico, propone algo diferente. María sufría una profunda crisis existencial y psicológica. El número 7 en la tradición hebrea representa totalidad. 7 demonios no significa 7 entidades, sino una fragmentación completa del alma. María estaba rota, había perdido su centro, y en una sociedad que no toleraba a las mujeres independientes, especialmente a aquellas que mostraban signos de inestabilidad emocional, ella era vulnerable, juzgada, marginada. Imagina a una mujer inteligente, posiblemente viuda o separada, económicamente autónoma pero espiritualmente vacía, buscando respuestas en un mundo que le ofrecía solo condenas. Los textos sugieren que María había explorado diversas tradiciones espirituales disponibles en Magdala, filosofías griegas, prácticas esenias, quizás incluso los misterios de Isis que circulaban por la región. Nada llenaba ese vacío.
hasta que escuchó hablar de un maestro de Nazaret que hablaba de un reino que no era de este mundo, pero que comenzaba dentro del corazón humano. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque según las reconstrucciones de Benítez, María no fue a buscar a Jesús por casualidad. Ella ya había oído de él, ya había escuchado fragmentos de sus enseñanzas, y algo en esas palabras resonó en las partes más rotas de su ser. Decidió ir a encontrarlo. Esa decisión, en sí misma, requería un coraje extraordinario. Una mujer sola, viajando para buscar a un rabino itinerante, desafiando todas las convenciones sociales. Pero María ya no tenía nada que perder. Estaba al borde del abismo, y en ese borde, paradójicamente, estaba más preparada que nadie para recibir lo que Jesús tenía para ofrecer. Pero espera un momento más, porque la forma exacta en que se encontraron revela algo sobre la naturaleza misma del reconocimiento espiritual que ninguna doctrina oficial ha querido enseñarte. Sección 2. El momento del encuentro. Según los relatos reconstruidos por Benítez a partir de tradiciones preservadas en comunidades cristianas orientales y textos apócrifos, el encuentro ocurrió en Cafarnaúm, no en Magdala. Jesús estaba enseñando en la casa de Simón Pedro, rodeado de sus discípulos y una multitud de curiosos. La casa estaba llena, la gente se agolpaba en el patio, en la entrada, incluso en la calle. María llegó a esa casa buscando algo que ni siquiera podía nombrar, sanación, quizás, comprensión, posiblemente, o simplemente la confirmación de que no estaba completamente perdida. Los evangelios canónicos no describen este momento, pero el Evangelio de María, descubierto en 1896 en Egipto y fechado en el siglo II, contiene fragmentos que sugieren que hubo un reconocimiento mutuo instantáneo, no un enamoramiento romántico, como la cultura popular insiste en imaginar, sino algo mucho más profundo, un reconocimiento de almas. Jesús, según estos textos, tenía la capacidad de ver más allá de las máscaras sociales, más allá de las etiquetas, más allá del juicio. Cuando María entró en esa habitación, sus ojos se encontraron, y en ese instante Jesús vio todo, el dolor, la fragmentación, pero también el inmenso potencial espiritual, la valentía, la sed auténtica de verdad. Los textos dicen que Jesús no le preguntó su nombre, no le preguntó su historia, simplemente dijo: «La paz esté contigo, tu fe te ha salvado». Pero aquí está el detalle crítico que transforma toda la narrativa. Jesús no dijo: «Tus pecados son perdonados», la frase que usualmente empleaba con otros. Dijo: «Tu fe te ha salvado». Esto implica que María ya tenía fe, ya tenía una apertura espiritual. No necesitaba ser convencida, necesitaba ser reconocida. Y Jesús hizo exactamente eso. María, según las tradiciones orales preservadas, cayó de rodillas, no en sumisión pasiva, sino en un acto de rendición activa. Había encontrado a alguien que no la juzgaba, que no la reducía a sus errores o a su género, que veía en ella lo que ella misma había olvidado que poseía: dignidad divina. Las lágrimas que derramó, descritas en varios textos, no eran de vergüenza, eran de alivio, de reconocimiento, de sentirse, por primera vez en mucho tiempo, completamente vista. Los discípulos, especialmente Pedro, observaban esta escena con incomodidad. Una mujer con reputación cuestionable, mostrando emoción abierta hacia su maestro. ¿Qué pensaría la gente? Pero Jesús, lejos de apartarla, le habló con una ternura que los evangelios oficiales raramente documentan. Le habló de la luz interior que ella había olvidado. Le habló del reino de Dios no como un lugar lejano, sino como una realidad presente que ella podía experimentar ahora mismo, si elegía ver con ojos nuevos. Y aquí viene algo que casi nadie comprende. María no se convirtió en seguidora de Jesús porque Él la salvó de una vida de pecado. Se convirtió en su discípula porque Él la reconoció como igual, como capaz, como portadora de la misma chispa divina que Él encarnaba. Ese reconocimiento, en una cultura que negaba sistemáticamente la humanidad plena de las mujeres, fue más revolucionario que cualquier milagro. Benítez plantea que en los días siguientes a ese primer encuentro Jesús pasó tiempo enseñándole directamente, no en público, donde las convenciones sociales lo habrían hecho problemático, sino en conversaciones privadas, en caminatas al atardecer junto al mar, en momentos robados mientras el resto del grupo descansaba. Le enseñó los misterios del reino, le reveló interpretaciones de las escrituras que iban más allá de la letra, le mostró técnicas de oración contemplativa. Y María, con su mente aguda y su corazón ahora abierto,
absorbía todo con una rapidez que asombraba incluso a Jesús. El Evangelio de Felipe dice algo extraordinario. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. La mayoría de los eruditos modernos interpretan besar en la boca como una metáfora gnóstica para transmisión de conocimiento espiritual, no como algo romántico. Era un gesto ritual que significaba: te transmito sabiduría directamente, eres digna de recibir las enseñanzas más profundas. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Este nivel de intimidad espiritual, este reconocimiento mutuo, generó celos intensos entre los discípulos varones, especialmente Pedro. Los textos gnósticos documentan esto repetidamente. En el Evangelio de Tomás, Pedro dice: que María se vaya de entre nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. Y Jesús le responde con una frase críptica que básicamente significa: ella se transformará tanto que tu categoría de mujer será irrelevante para definirla. El encuentro entre Jesús y María no fue, entonces, un rescate. Fue un espejo mutuo. Él vio en ella el potencial de despertar. Ella vio en él la encarnación de lo que había estado buscando toda su vida: verdad sin máscaras, amor sin condiciones, enseñanza sin manipulación. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido, porque si comprendes que María no era una prostituta redimida, sino una iniciada reconocida, toda la historia del cristianismo primitivo cambia, especialmente lo que ocurrió después de la crucifixión. Sección 3. Lo que las instituciones ocultaron. Durante los 3 años del ministerio público de Jesús, María Magdalena no fue una seguidora secundaria. Los evangelios canónicos, incluso con toda su edición patriarcal, no pudieron borrarla completamente. Aparece en momentos cruciales, financiando el ministerio junto con otras mujeres. Lucas 8:3, presente en la crucifixión cuando casi todos los discípulos varones habían huido, y sobre todo como la primera testigo de la resurrección. Ese último detalle es tan incómodo para la teología patriarcal que durante siglos se ha intentado minimizar. Pero los textos apócrifos cuentan una historia mucho más completa. El Evangelio de María, aunque fragmentado, revela que después de la resurrección, María tuvo visiones y revelaciones que incluso los apóstoles no habían recibido. Pedro, sintiendo amenazada su autoridad, la desafía. ¿Acaso habló el Salvador con una mujer en secreto sin nosotros saberlo? ¿Debemos cambiar nuestras costumbres y escuchar todos a esta mujer? ¿La prefirió a nosotros? Leví, probablemente Mateo, le responde a Pedro: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce bien, por eso la amó más que a nosotros. Este conflicto no es teológico, es político, es sobre poder, sobre quién tiene autoridad para interpretar las enseñanzas de Jesús. Y María, precisamente porque fue reconocida por Jesús como igual, representaba una amenaza para la estructura jerárquica que Pedro y otros estaban comenzando a construir. Benítez sostiene, basándose en investigaciones históricas, que en las primeras décadas del cristianismo existieron comunidades enteras que seguían las enseñanzas de María Magdalena como autoridad principal, especialmente en Egipto y en partes de Siria. Estas comunidades practicaban un cristianismo más místico, más contemplativo, más igualitario en términos de género. No tenían sacerdotes, no tenían jerarquías rígidas. Se basaban en la experiencia directa de lo divino, exactamente como Jesús había enseñado a María. Pero cuando el cristianismo se convirtió en religión de Estado bajo Constantino en el siglo IV, esas comunidades fueron declaradas heréticas, sus textos fueron quemados, sus líderes fueron silenciados, y la figura de María Magdalena fue sistemáticamente degradada. Primero, fusionándola con la prostituta anónima de Lucas 7, luego eliminando de los evangelios oficiales cualquier indicio de que ella hubiera sido maestra o líder. Finalmente, construyendo la narrativa de la pecadora arrepentida, una historia que servía perfectamente para controlar a las mujeres. Podían ser redimidas, sí, pero solo a través del arrepentimiento y la sumisión. Lo que se perdió en ese proceso fue el mensaje central del encuentro entre Jesús y María, que el reconocimiento espiritual no tiene género, que la capacidad de encarnar lo divino está disponible para cualquiera que tenga el coraje de despertar, que las instituciones religiosas no son necesarias como intermediarios entre el alma humana y la fuente de toda vida. Este mensaje era demasiado peligroso, sigue siéndolo,
Porque si cada persona puede tener un encuentro directo con lo sagrado, como lo tuvo María, entonces ¿para qué sirven los sacerdotes? ¿Para qué sirve la jerarquía? ¿Para qué sirve el control institucional sobre la experiencia espiritual? Y aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Cuántas otras verdades sobre Jesús fueron ocultadas por las mismas razones? Si mintieron sobre María, si borraron su rol, si degradaron su memoria intencionalmente, ¿qué más fue manipulado? ¿Qué más fue silenciado? Benítez dedicó décadas a rastrear esas verdades ocultas, y lo que descubrió sobre la relación entre Jesús y María va mucho más allá de un encuentro casual, revela un modelo de espiritualidad que el mundo necesita desesperadamente recuperar. Sección 4. La verdad detrás del reconocimiento. Existe un concepto en las tradiciones místicas judías, especialmente en la Cábala, llamado Bashert, la idea de que ciertas almas están destinadas a encontrarse, no por romance, sino por propósito espiritual. No es destino en el sentido fatalista, sino reconocimiento de una afinidad kármica, una misión compartida, una complementariedad que permite que ambas almas eleven su trabajo más allá de lo que podrían lograr separadas. Benítez propone que el encuentro entre Jesús y María fue precisamente eso, un reconocimiento de Basher. Jesús, según esta interpretación, no era el ser divino completamente desencarnado que la teología posterior construyó. Era un hombre profundamente espiritual, un maestro iluminado, pero también alguien que experimentaba las vulnerabilidades humanas, dudas, soledad, la carga de una misión que sabía terminaría en violencia. María, a su vez, no era simplemente una discípula, era una compañera espiritual, alguien con quien Jesús podía compartir los niveles más profundos de su comprensión sin temer ser malinterpretado. Los textos gnósticos insisten en que Jesús le reveló a María enseñanzas que no compartió con los demás. ¿Por qué? No porque ella fuera su favorita en sentido sentimental, sino porque ella tenía la capacidad de comprenderlas. El Pistis Sophia, un texto gnóstico del siglo III, contiene diálogos extensos entre Jesús resucitado y sus discípulos. María Magdalena hace más preguntas que todos los demás combinados. Hace 39 de las 46 preguntas registradas en el texto, y Jesús la elogia repetidamente. María, tú eres más bendita que todas las mujeres sobre la tierra, porque serás la plenitud de todas las plenitudes. ¿Qué significa esto? No es un cumplido vacío. En el contexto gnóstico, significa que María alcanzaría la realización espiritual completa que encarnaría plenamente la gnosis, el conocimiento directo de lo divino. Jesús estaba diciendo, tú completarás lo que yo empecé. Tú llevarás estas enseñanzas más allá de mi muerte física. Y efectivamente, según las tradiciones cristianas orientales que Benítez investigó, María hizo exactamente eso. Después de la crucifixión, mientras los discípulos varones se escondían aterrorizados, María no solo fue al sepulcro, sino que se convirtió en la primera predicadora de la resurrección. Juan 20 lo documenta. Ella corre a decirles a los discípulos, he visto al Señor, y les transmite las enseñanzas que Él le dio. Pero aquí hay un detalle extraordinario que las traducciones modernas oscurecen. En el griego original, Jesús se dirige a María como Raboni, que no es simplemente maestro, sino mi maestro, un término de profunda intimidad y respeto mutuo. Es la misma palabra que usarías para alguien que no solo te enseña, sino que te conoce completamente. Jesús la llama así, y ella lo reconoce con el mismo término. Es un reconocimiento mutuo de igual a igual. Las tradiciones gnósticas también sugieren que Jesús le enseñó a María técnicas específicas de oración contemplativa, de meditación, de acceso directo a estados expandidos de conciencia. No magia, no rituales externos, sino prácticas internas que permitían experimentar lo que él llamaba el reino de Dios dentro de ti. Estas prácticas, transmitidas por María a sus propios discípulos, formaron la base de las comunidades cristianas místicas que florecieron hasta el siglo IV. Benítez señala algo fascinante. La devoción católica a María Magdalena en Francia, especialmente en la región de Provenza, preserva ecos de estas tradiciones. Las leyendas dicen que María llegó a Francia después de la crucifixión, que vivió en una cueva, que enseñó y realizó milagros. Estas leyendas, aunque embellecidas, probablemente contienen núcleos de verdad histórica.
María sí pudo haber viajado, sí pudo haber fundado comunidades, sí pudo haber transmitido enseñanzas que gradualmente fueron suprimidas. Pero la verdad va aún más lejos, porque el encuentro entre Jesús y María no fue solo sobre dos individuos, fue un arquetipo, un modelo de cómo el masculino y el femenino divinos pueden reconocerse y colaborar sin dominio, sin jerarquía, sin reducción. Jesús no salvó a María en el sentido de rescatarla, la reconoció, y ese reconocimiento fue tan transformador que ella se convirtió en la portadora de su mensaje más esencial. Sección 5. El mensaje que cambia todo. Ahora llegamos al núcleo de todo esto. ¿Por qué importa cómo se conocieron Jesús y María Magdalena? ¿Por qué dedicar tiempo a reconstruir un encuentro que ocurrió hace 2000 años? Porque ese encuentro contiene un mensaje que desafía todo lo que las religiones institucionalizadas nos han enseñado sobre la naturaleza de la espiritualidad. El mensaje es este: el despertar espiritual no ocurre a través de doctrinas, de rituales externos, de intermediarios institucionales. Ocurre a través del reconocimiento. Cuando alguien te ve completamente, sin juicio, sin proyecciones, sin agendas, algo en ti se abre. Las defensas caen, las máscaras se disuelven, y lo que queda es tu esencia más auténtica, que siempre fue divina, pero que habías olvidado. Jesús hizo eso por María. No le dio fe. Reconoció la fe que ella ya tenía, no la redimió. Reflejó su dignidad inherente hasta que ella misma pudo verla. Y María, a su vez, hizo lo mismo por Jesús. Le dio un espacio donde él no tenía que ser el Mesías, el líder, el maestro perfecto, donde podía ser simplemente humano, vulnerable, conocido. Este modelo de relación espiritual es radicalmente diferente del modelo de autoridad que la Iglesia construyó. En el modelo institucional hay una jerarquía: Dios en la cima, luego Jesús, luego los sacerdotes, luego los fieles. La gracia fluye de arriba hacia abajo. Tú, como individuo, eres fundamentalmente insuficiente. Necesitas intermediarios, necesitas sacramentos, necesitas que te digan qué creer. Pero el encuentro entre Jesús y María revela un modelo completamente diferente, horizontal, no vertical. Dos seres humanos, cada uno portador de la chispa divina, reconociéndose mutuamente. No hay jerarquía en el reconocimiento, no hay poder sobre el otro, hay reciprocidad, igualdad, colaboración. Y aquí está la verdad más peligrosa de todas. Si Jesús operaba desde este modelo, entonces nunca tuvo la intención de fundar una institución religiosa. Nunca planeó crear una jerarquía de sacerdotes y obispos. Lo que enseñaba era una espiritualidad de experiencia directa, de comunidad igualitaria, de reconocimiento mutuo. Era, en esencia, un movimiento de despertar colectivo. Pero los humanos, especialmente aquellos con tendencias al control, no pueden tolerar el despertar colectivo, porque el despertar significa autonomía, significa pensamiento crítico, significa que no puede ser manipulado fácilmente. Entonces, muy rápidamente después de la muerte de Jesús, el movimiento fue cooptado. Pedro y Pablo, con todas sus buenas intenciones, comenzaron a institucionalizarlo, a crear estructuras, a establecer ortodoxias, a decidir qué textos eran inspirados y cuáles eran heréticos. Y en ese proceso María Magdalena tuvo que ser neutralizada, porque ella representaba el modelo original, el reconocimiento horizontal, la transmisión directa de maestra a discípulo sin intermediarios institucionales. Si María hubiera sido reconocida como la líder espiritual que realmente fue, el cristianismo habría evolucionado de manera completamente diferente. Habría sido más místico, más igualitario, más basado en la experiencia personal que en la doctrina impuesta. Benítez no es el único que ha llegado a estas conclusiones. Eruditos como Elaine Pagels, Karen King y Bart Ehrman han documentado extensamente cómo el cristianismo primitivo era mucho más diverso, mucho más abierto al liderazgo femenino, mucho más místico de lo que la ortodoxia posterior permite. Los textos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, confirman que hubo todo un linaje de cristianismo gnóstico, donde María era venerada como la apóstol suprema. Pero aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Qué encuentro estás tú esperando? ¿Qué reconocimiento necesitas experimentar para despertar completamente a tu propia divinidad? Porque el patrón del encuentro entre Jesús y María no fue único, es un patrón universal. A lo largo de la historia, las personas despiertan cuando alguien las ve realmente, cuando alguien refleja su luz olvidada. Quizás no necesites una institución religiosa,
Quizás lo que necesitas es un encuentro auténtico con alguien que te reconozca, o quizás lo que necesitas es convertirte en esa persona para otros, ser el Jesús para alguien que está fragmentado, perdido, buscando, no rescatándolos, sino reconociéndolos. Sección 6. Lo que esto significa para ti ahora. Vivimos en un tiempo extraño. Por un lado, las instituciones religiosas tradicionales están perdiendo influencia rápidamente. Las iglesias se vacían, las doctrinas son cuestionadas, la autoridad espiritual es rechazada. Pero por otro lado, hay una sed masiva de significado, de conexión, de algo más allá del materialismo vacío que domina nuestra cultura. La historia del encuentro entre Jesús y María habla directamente a este momento, porque lo que esa historia nos dice es: no necesitas que una institución valide tu experiencia espiritual, no necesitas que un sacerdote te diga que estás perdonado, no necesitas que una doctrina te explique el misterio de tu propia alma. Lo que necesitas es reconocimiento, y reconocimiento puede venir de muchas formas. Puede venir de una amistad profunda donde te sientes completamente visto. Puede venir de un maestro que refleja tu potencial antes de que tú mismo lo veas. Puede venir de un momento de silencio donde finalmente te reconoces a ti mismo sin juicio. María necesitaba ese reconocimiento porque estaba fragmentada. Tú también podrías estar fragmentado. La cultura moderna fragmenta a las personas sistemáticamente. Te dice que eres tu trabajo, tu cuenta bancaria, tu apariencia física, tus logros medibles, te reduce a funciones, a roles, a etiquetas, y en ese proceso olvidas quién eres realmente. Jesús le recordó a María quién era realmente. No una pecadora, no una mujer de reputación cuestionable, no alguien definido por sus errores pasados. Era un ser de luz, con capacidad ilimitada para encarnar amor, sabiduría, compasión. Era digna, no porque se lo hubiera ganado, sino porque esa es la naturaleza fundamental de todo ser humano. ¿Quién te recuerda eso a ti? ¿Quién en tu vida te refleja tu dignidad inherente? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a hacer eso por otros? Porque aquí está el punto clave. El reconocimiento no es algo que recibes pasivamente, es algo que también ofreces. Cada vez que miras a otra persona sin juicio, cada vez que ves su luz en lugar de sus sombras, estás haciendo lo que Jesús hizo por María, estás creando las condiciones para que alguien despierte. Y esto no requiere ser perfecto. Jesús no era perfecto en el sentido de ser sobrehumano, era perfecto en el sentido de ser completamente auténtico. Vivía desde su centro, desde su conexión con lo divino, y esa autenticidad permitía que otros también se conectaran con su propio centro. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser un maestro iluminado, necesitas ser real, necesitas quitar tus propias máscaras, necesitas dejar de fingir que tienes todas las respuestas, porque la vulnerabilidad auténtica es más transformadora que la perfección fingida. María pudo recibir lo que Jesús ofrecía porque ella también fue auténtica, no fingió, no escondió su dolor, entró en esa habitación completamente rota, y precisamente esa apertura permitió que la sanación ocurriera. ¿Qué máscara estás usando tú? ¿Qué estás fingiendo para encajar, para ser aceptado, para evitar el juicio? Y más importante, ¿qué pasaría si la dejaras caer? ¿Qué pasaría si permitieras que alguien te viera completamente, con todas tus heridas, todas tus dudas, todas tus preguntas sin respuesta? El riesgo es real, podrías ser juzgado, podrías ser rechazado, pero también podrías ser reconocido, y ese reconocimiento podría cambiar tu vida tanto como cambió la vida de María. Sección 7. El despertar que nadie te prometió. Hay algo que las religiones institucionalizadas no te dicen. El despertar espiritual no te hace más feliz en el sentido convencional, no te da una vida sin problemas, no elimina el sufrimiento, lo que hace es cambiar tu relación con todo eso. María no vivió feliz para siempre después de conocer a Jesús. De hecho, su vida se volvió más complicada. Tuvo que enfrentar el rechazo de los discípulos varones, tuvo que soportar las habladurías de las comunidades, tuvo que presenciar la tortura y ejecución del hombre que la había reconocido, tuvo que cargar con un mensaje que casi nadie quería escuchar, pero a través de todo eso nunca perdió lo que Jesús le había dado, la certeza de su propia dignidad divina. Esa certeza no dependía de circunstancias externas, no dependía de aprobación social, no dependía ni siquiera de la presencia física de Jesús, estaba enraizada en algo mucho más profundo, su propia experiencia directa de lo sagrado.
Ese es el tipo de despertar que el encuentro con Jesús ofreció, y ese es el tipo de despertar que todavía está disponible para ti, no un despertar que te rescata de la vida, sino un despertar que te permite vivir la vida completamente, sin huir, sin adormecer, sin buscar constante distracción. Benítez, en sus investigaciones, encontró que muchas de las enseñanzas más profundas de Jesús eran sobre este tema: cómo estar completamente presente en la vida incluso cuando la vida es dolorosa, cómo encontrar paz no en la ausencia de conflicto, sino en medio del conflicto, cómo encarnar amor no como sentimiento romántico, sino como forma de estar en el mundo. Y María entendió esto mejor que nadie. Los textos gnósticos la muestran enseñando exactamente estos principios después de la muerte de Jesús. Ella transmitió una espiritualidad práctica, no teórica, una espiritualidad basada en la experiencia vivida, no en conceptos abstractos. Pero aquí está el desafío. Esa espiritualidad requiere coraje, requiere que enfrentes tus sombras en lugar de proyectarlas en otros, requiere que tomes responsabilidad por tu propia transformación en lugar de esperar que un salvador externo lo haga por ti. Requiere que vivas desde tu verdad, incluso cuando esa verdad te hace incómodo o impopular. ¿Estás dispuesto a eso? ¿O prefieres una espiritualidad cómoda, predecible, que no desafíe nada en tu vida? María eligió la incomodidad. Eligió seguir a un maestro que era considerado herético por las autoridades religiosas de su tiempo. Eligió permanecer fiel a sus enseñanzas incluso cuando sus compañeros discípulos la rechazaban. Eligió proclamar su experiencia de resurrección incluso cuando nadie le creía. Y esa elección la transformó de una mujer fragmentada en una líder espiritual cuya influencia, aunque suprimida, nunca fue completamente borrada. 2000 años después estamos redescubriendo su historia, estamos recuperando su voz, estamos reconociendo su rol. Eso no es accidente, es evidencia de que la verdad eventualmente siempre emerge. Puede ser suprimida por siglos, pero no puede ser eliminada completamente, porque está escrita no solo en textos antiguos, sino en el corazón humano, y el corazón humano siempre reconoce la verdad cuando finalmente la escucha. Sección 8. La verdad que libera. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo vivimos a la luz de esta verdad recuperada sobre Jesús y María Magdalena? Primero, debemos soltar la versión infantilizada del cristianismo que nos han vendido. Jesús no era un superhéroe desencarnado. María no era una prostituta rescatada. Eran seres humanos profundamente espirituales que se reconocieron mutuamente y colaboraron en un movimiento de despertar que amenazaba las estructuras de poder de su tiempo, y precisamente porque amenazaba el poder, fue domesticado, institucionalizado, vaciado de su fuerza transformadora original. Segundo, debemos recuperar el modelo de espiritualidad horizontal. No necesitas intermediarios entre tú y lo sagrado. No necesitas que alguien te diga qué creer. Necesitas experiencia directa. Necesitas silencio donde puedas escuchar tu propia voz interior. Necesitas comunidad donde seas reconocido, no juzgado. Tercero, debemos honrar tanto el masculino como el femenino divinos. Durante 2000 años, el cristianismo ha sido dominado por imágenes masculinas de Dios: Padre, Hijo, incluso el Espíritu Santo representado como masculino en la teología occidental. Pero la verdad es que lo divino no tiene género. Y cuando suprimimos el femenino divino, cuando degradamos a las mujeres espirituales como María Magdalena, empobrecemos nuestra comprensión de lo sagrado. Cuarto, debemos convertirnos en personas que reconocen, que ven la luz en otros, especialmente en aquellos que la han olvidado, que reflejan dignidad en lugar de juicio, que crean espacios donde otros pueden ser auténticos sin miedo, y finalmente debemos tener el coraje de vivir nuestra propia verdad, incluso cuando va contra las doctrinas establecidas. María hizo esto, Jesús hizo esto. Cada místico verdadero a lo largo de la historia ha hecho esto, y en cada caso fueron perseguidos por las instituciones. Pero también, en cada caso, su verdad eventualmente fue reconocida, aunque tomara siglos. Benítez dedicó su vida a recuperar estas verdades, no porque quisiera atacar a la Iglesia, sino porque creía que las personas merecen conocer la historia completa. Merecen saber que Jesús era más humano, más accesible, más radical de lo que las doctrinas oficiales permiten. Merecen saber que las mujeres tuvieron roles de liderazgo en el cristianismo primitivo. Merecen saber que la espiritualidad no requiere sumisión a autoridades externas.
Y ahora tú sabes todo esto, ahora tienes una elección, puedes seguir viviendo desde las doctrinas que te enseñaron sin cuestionarlas, puedes aceptar las versiones oficiales de la historia, puedes permanecer cómodo en tu espiritualidad heredada, o puedes hacer lo que María hizo, puedes buscar tu propio encuentro con lo sagrado, puedes atreverte a ver más allá de las máscaras, puedes reconocer tu propia dignidad divina y la dignidad divina en otros. Puedes vivir desde tu centro auténtico en lugar de desde las expectativas de otros. El encuentro entre Jesús y María no fue solo sobre ellos, fue un arquetipo, un patrón que se repite cada vez que dos almas se reconocen más allá de las etiquetas, más allá de los juicios, más allá de las estructuras sociales. Ese patrón está disponible para ti ahora mismo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a buscarlo? ¿Estás dispuesto a soltar las máscaras y permitir que alguien te vea completamente? ¿Estás dispuesto a ver a otros sin proyectar tus juicios? ¿Estás dispuesto a vivir desde tu verdad, incluso cuando es inconveniente? Porque esa es la invitación que este relato te hace. No es una invitación a creer en una nueva doctrina, es una invitación a experimentar lo que Jesús y María experimentaron. Reconocimiento mutuo que transforma, que sana, que libera. Y esa experiencia no está en el pasado, está disponible ahora, en este momento, si tienes ojos para ver y corazón para recibir. La verdad sobre cómo se conocieron Jesús y María Magdalena no está en los libros oficiales, pero está viva en cada encuentro auténtico donde dos personas se ven realmente. Está viva en cada momento donde reconoces tu propia luz. Está viva en ti, esperando ser despertada. ¿Qué harás con esta verdad?